Saludos y bendiciones a toda la audiencia de Music Box. Como todos los miércoles es un honor, un placer poder estar con todos ustedes un miércoles más, así que bendiciones para todos los que nos están escuchando. Ya veo gente conectada, bendecimos la vida de todos los que están conectados en este momento y como dicen, media semana, ombligo de semana, y estamos bajo la cobertura y la bendición de Dios el día de hoy en este programa que vamos a empezar. Hoy tenemos un testimonio muy fuerte, muy duro, muy bonito, muy edificante, pero ahorita vamos a entrar en esa materia. Primero vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo como Dios manda, y mi amada esposa va a orar. Amor. Así es, hola, salud, bendiciones a todos. Vamos a dar inicio a un programa más que el Señor nos permite compartir con todos ustedes. Vamos a orar para poner todo en manos del Señor. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, una vez más por todo lo que has hecho con nosotros, por todo lo que seguirás haciendo, por tu misericordia, Señor, por tu amor, Padre. Hoy te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, en este lugar, Dios mío, que todo lo que se vaya a hablar, Señor, a decir, sea guiado por tu Espíritu Santo. También bendecimos a todas aquellas personas que hoy se van a estar conectando y que van a poder escuchar este tremendo testimonio que hoy, Señor, tú nos permites, Señor, tener a nuestra hermana Cristina, Señor, en este lugar. Padre, bendecimos, Señor, a todas las personas, Señor, y que, Señor, sea de edificación, Dios mío, para todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es. Y también bendecimos la vida de todos los que están conectando. Por ahí veo a Hedy allá desde la reserva Guaymí nos está viendo. Saludamos al pastor Mugue y a toda su familia allá. Pastor, te queremos, te amamos, a toda la congregación de Guaymí. Esperamos pronto poder estar de nuevo otra vez con ustedes. Y sin más y sin menos, vamos a presentar a nuestra amada hermana en Cristo Jesús. Bienvenida, Cristina. Es un honor, un placer poder estar con ustedes. Cristina Seas es tu nombre y tu apellido, ¿verdad? Sí, así es, Cristina Seas, para servirle a usted, primeramente a mi Dios, que me tiene con vida y en este lugar para poder estar aquí dándoles una pincelada de mi testimonio para la gloria y honra de su santo nombre. Qué lindo. Amén, así es. Le damos pues muchas gracias a nuestra hermana Cristina por hoy que están aquí acompañándonos en la radio, y también les invitamos, ¿verdad?, para que puedan también conectarse y escuchar el programa a través de la página web musicboxcr.com. Vamos a decirlo de nuevo, www.musiccr.com. Así nos pueden buscar a través de Google, buscan el link y ahí pueden descargar la aplicación. También, si usted tiene alguna petición de oración, la puede escribir a través del Facebook o puede escribirnos al número de teléfono del WhatsApp de cabina 7167-1021. Ahí vamos a estar leyendo sus peticiones, sus comentarios y todo lo que usted quiera pues decirnos. Ahí pues vamos a estarlo leyendo. Antes de empezar con este testimonio, quiero compartirles una palabra que está en San Juan, capítulo 11, verso del 39 al 40. Quiero compartir esa palabra para que usted, antes de escuchar este testimonio, usted medite en esta palabra, y yo sé que el Señor va a hacer cosas hoy grandes de verdad en nuestras vidas. Y el Señor me ministraban hoy en esta mañana y dice en San Juan 11, 39, donde habla de la resurrección de Lázaro, dice el 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo en el 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Y me voy a quedar ahí en ese verso porque dice su palabra, el mismo Jesús está diciendo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy en esta mañana el Señor te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, no te he dicho, Cristina, que si crees verás la gloria de Dios. Es solo creer, porque ahí no le está diciendo, ve, no, cree en el Señor. Amén. Y hoy en esta noche nosotros la invitamos a usted para que usted crea en el Señor Jesucristo, en todas las cosas que Él puede hacer y está haciendo en nuestras vidas. Tan solo tenemos que tener fe en Él, Cristina, ¿verdad? Amén. Amén. Hay que tener fe en el Señor, hay que creer antes de ver, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces necesitamos ver, necesitamos tener las cosas en la mano para poder creer, pero hoy el Señor te está diciendo. Antes de conocer a Cristo, cuéntanos un poquito de tu vida, de tu infancia, tu adolescencia, toda esa parte que muchas veces intentamos ignorar y de un pronto a otro Dios nos dice, tienes que recordarla, pero para testimonio. Entonces cuéntanos un poquito sobre todas esas cosas. Sí, así es para testimonio, como usted lo ha dicho, exactamente, porque todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero el Señor nos manda a nosotros a testificar de esa vida que nosotros teníamos antes de conocerle a Él, antes de llegar a Él, antes de aceptarle a Él y que hubiera ese cambio en nuestra vida. ¿Qué te puedo contar? Ya y puedo empezar desde mi niñez. Llegó el tiempo de tenerme a mí y llegó al hospital y no tenía con qué sacarme. No tenía con qué sacarme del hospital. Al no tener con qué sacarme, le pidió a la enfermera que si me podía envolver en esa sabanita que dan, ¿verdad? La enfermera le preguntó que por qué. Y entonces ya ella le dijo que no tenía con qué sacarme. Dice mi hermana Leda, a quien amo mucho, que ella se fue, la enfermera, y consiguió calcetines, medias, escarpines, hasta una cobija, hasta una cobijita para poderme sacar del hospital porque ya no tenía con qué. Esa era la vida. Sé lo que fue cuando era niña, acostarme sin desayunar, sin almorzar y sin comer, y bien apaleada por mi madre. Y entonces cuando ella consiguió todo eso, como era un embarazo no deseado, le dijo, tiene un nombre ya para ella. Le dijo, no. O sea, no tenía un nombre para mí. Tenía muchas preocupaciones, como para estar pensando en el nombre de esa personita que iba a llegar, y más bien hacer una boca más de tener que tratar de alimentar. Entonces la enfermera le dijo, póngale Cristina María. Y eso fue para contarles así brevemente ya, y el lugar en el cual el hogar, por decirlo de alguna manera, un hogar disfuncional, un hogar con muchos problemas, con un padre alcohólico, una madre agresora, en el cual yo iba a convivir, y así crecí en ese ambiente hostil, donde mi madre, a través de tanta zozobra, por llamarlo de alguna manera, de ella saber que tenía los niños y no tenía para darnos de comer, lo que hacía era pegarnos, maltratarnos. Yo no temblaba normal cuando ella hablaba, sino que temblaba por dentro, como los nervios temblaban y brincaban como una gelatina, porque no era un temblor de los que estamos acostumbrados a observar o ver. Y así fui creciendo y lógico, estaba siendo agredida. Y así fui creciendo, como les repito, en ese mundo hostil, hasta que ya a los 17 años, mi mamá me tiró un vaso, estaba yo dándole comer a unos perritos, y me tiró un vaso y me lo pegó. Y otra vez para el hospital, otra vez a coserme. ¿Y qué creen ustedes? Ahí decidí irme de la casa. Ahí fue cuando ya decidí irme de la casa. A los 17 años. A los 17 años me fui de los que más duré en la casa, dicen mis hermanos.
porque mis hermanos desde los 9 años o 14 años, de diferentes edades, ya estaban en la calle. Ya estaban en la calle ellos y yo me fui. Usted era la que quedaba con su mamá. Ahí. Yo y mi hermano menor. Y su hermano. Sí, éramos los que quedábamos y hasta que ya a los 17 me fui de la casa. Ahí me fui a trabajar, no sé ahora cómo le dicen, antes se les llamaba cantina a los lugares donde vendían licor. Ahora se les dice, no sé si son bares, centros o no sé, de diferentes maneras. Porque ahora actualmente uno le dice a un joven, es que ya, y mi papá era un chichero y no sabe qué significa. Ya, y significa una persona que está metida en el alcoholismo de tal manera como mi padre, que estaba en un caño defecado y orinado. Y no saben qué significa un chichero. Y antes, como lo que había era el alcoholismo, era lo que más se veía en los años en que yo crecí. Por lo mucho, me imagino que ya ustedes están imaginando mi edad. Bueno, Cristina ya nos dijo la edad, pero no le vamos a decir. Pero créanme que no aparenta, ¿verdad? La edad que tiene el Señor, la rejuveneció de una manera. Así dice su palabra, ¿verdad? Que Él nos rejuvenece. Y nos reverdece y todo. Y ella, la verdad, que pues se ve con ese vigor, con esa alegría, ¿verdad? Primeramente en su corazón, en su alma, porque eso es lo que vamos a reflejar, ¿verdad? Lo que tenemos adentro, eso es lo que vamos a reflejar. Y pues Cristina, ella es tan linda, refleja ese amor, ese gozo, ¿verdad? Y a pesar de la edad que ella tiene, ella anda por aquí, por allá, ¿verdad? Nosotros que la conocemos, ella no sé qué, aquí está allá, no corre para allá, corre para acá. Y pues es de gran bendición, ¿verdad? Para nosotros y para todas las personas que ahí la están viendo y saludando. Dice Rosy Venegas, hermanita Cristina, bendiciones infinitas. Ahí está Laura Obando, bendiciones. Dice Ministerio Guerreros para Cristo, bendiciones, Cristina. Y por ahí hay otras personas conectadas también. Y los saludamos y le invitamos a que estás a tiempo de que puedas compartir la transmisión para que muchas otras mujeres escuchen ese tremendo testimonio, porque desde la niñez, imagínense, ya estamos viendo lo que ella pasó en la niñez y pues fue muy duro, ¿verdad? Y todavía falta mucho más, así que no se lo pierda e invite a otras a poder ver la transmisión. Teníamos un problemita con el internet, pero ahí ya lo hemos ido solucionando, entonces compartan la transmisión para que otras mujeres puedan escuchar ese gran testimonio. Y qué lindo, ¿verdad? Doña Cristina, también de que una vez más vemos otro testimonio donde los padres hemos tenido mucha culpa, ¿verdad? Sobre las cosas que le van a pasar a sus hijos. Y siempre lo he dicho, ¿verdad? Muchos de los traumas que nosotros como adultos recorremos o traemos o jalamos cuando estamos fuera de Cristo son entablados, insertados por nuestros padres. El mayor porcentaje de testimonios que hemos escuchado ha sido así, ha sido por causa de nosotros mismos, los papás, que hemos hecho las cosas mal. Entonces yo siempre digo, los testimonios no es tanto para la gente, sino para los papás, para que ellos aprendan, para que ellos vean qué es lo que se falla para no cometer esos errores con nuestros hijos. Ya muchas veces es tarde, ¿verdad? Pero uno dice es tarde humanamente, pero cuando uno está en Cristo no es tarde. Amén. Dios siempre nos da esa oportunidad a nosotros de poder arrepentirnos, de poder reflexionar en nuestra vida, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cuál es el camino correcto que debemos seguir para educar, para orientar y capacitar a nuestros hijos para este mundo. Sí, volviendo ahí, ya te hablé de mi niñez un poquito, te hablé de mi madrecita amada, querida. Ya falleció mi madre, tuvo la oportunidad ella de aceptar al Señor y enmendarse, como estábamos hablando ahorita, de esas oportunidades que el Señor da. Ya a los 17 años, ya yo
me fui de la casa, entonces comencé a trabajar en un lugar donde se vendía licor, o es un bar, por decirle así. Ahí cocinaba y atendía la barra, pero empecé a tomar de tal manera que mi hermana Leda, mi hermanita linda, ella me dio hasta unas pastillas, porque ya me declaró alcohólica, y me dio, ya yo tomaba el licor así, el trago, a secas, pura, y ella me daba una pastilla para que yo no tomase, con la cual uno se podía morir con esa pastilla si uno tomaba, no sé, algo le pasaba a uno. Y un día estaba en las fiestas de Zapote y me tomé un rompope, fue un rompope, y fui a parar al hospital, ya por lo mismo. Mi hermana, tratando de cuidarme, me daba esa pastilla para que no, ella me amaba mucho, me ama mucho mi hermana a mí. Trataba de protegerme de alguna manera, pero ella ya era tanto. ¿Usted se tomaba la pastilla? Caso. Así, claro, yo le hacía caso, estaba yendo a la casa de ella, me veía en mi casa y estaba yendo a la casa de ella. Sí, y ahí, y en ese ambiente, primero la niñez, un ambiente hostil, carente de mucho material, de lo que era material, pero sobre todo no tanto del alimento para este cuerpo, porque me decían la tabla de flaquita que era y delgadita porque no había que comer, y entonces me decían la tabla porque era las etiquetas, sí. ¿Verdad? Que siempre hablamos que las personas desde muy niño lo empiezan a marcar con palabras, ¿verdad? Sí. Hirientes, palabras que uno se las cree después, ¿verdad? Cuando uno no está en Cristo, ¿verdad? Se cree esas palabras, o muchas veces esas etiquetas lo marcan a uno. Sí, digamos en la niñez, es que cómo me cuesta salir de la niñez, porque como estamos hablando de esto, y digamos, yo fui muy marcada por la profesora que yo tuve, por la maestra en esos años. Ella, tuve una maestra en primero, ella excelente, la maestra. Ella fue y habló con mi mamá porque se dio cuenta que llevaba todas las piernas rotas de los fajazos. Entonces fue y habló con mi mamá. Entonces mi mamá me comenzó a pegar en otras partes del cuerpo que no se notaba. Entonces la maestra pasó y me hizo así en el hombro, me dice para ver las piernas, me decía siempre, ya le enseñé, ya vio que estaban más sanas, me hizo así en el hombro, me tocó el hombro y yo, ay, y entonces venga, y entonces ya me revisó, volvió a ir a hablar con mi mamá. Cada vez que yo iba a hablar con mi mamá era una paliza más para mí. Entonces mi mamá lo que hacía era que me jalaba el pelo, me arrastraba por todo lado. Entonces la cabeza me hacía como así, como que no, como un hormigueo. Entonces les digo, me cuesta salir de la niñez porque decimos cosas. Fue bastante lo que pasaste en la niñez, sí, ¿verdad? Esa maestra me marcó, era lo que te estaba diciendo, que la maestra me marcó porque ella decía, como yo crecí con el nombre Jacqueline, había una Jacqueline Sánchez en el aula y estaba Jacqueline Seas, mi persona. Decía, párese Jacqueline Sánchez, párese Jacqueline Seas. Así como viene Jacqueline Sánchez, ustedes tienen que traer el uniforme. Así como usted la ven a ellos, esos piquetes que tienen los brazos, eso quiere decir que no se bañó hoy. Así, en la clase, uno chiquilla de 8 años, porque era la maestra de segundo grado, no la de primero. Ya esa de segundo me llevó hasta sexto. Puedes ver cómo quedé. Ya, entonces ella ponía ejemplo a esa Jacqueline, me ponía ejemplo a mí y me hacía pasar muchas vergüenzas hasta sexto grado. Claro, yo iba sin bañar, ella tenía razón. O sea, ¿cómo le explicara? No había quien me dijera, se levantara temprano y me mandara un baño. Entonces nada más vista se va para la escuela. No me vestí, me iba para la escuela. El día que me bañaba era el día que me tocaba en la tarde. Ahora me baño todos los días, conste, si puedo 2 veces. Bueno, eso era casi que de todos, ¿verdad? En la niñez, porque era imposible meter a un niño en el agua cuando le tocaba en la mañana, o sea, era imposible. Y más aquí en Coronado. Sí, y más aquí en Coronado, digamos que yo me crié en San Pedro de Coronado. Entonces,
y a veces se jodía la ducha y no había, ¿verdad?, para arreglar la ducha. Entonces era con agüita fría. Entonces era como un poquito para adelante, un poquito para atrás, ¿verdad? Y vámonos para la escuela, ¿verdad? No, ahí nosotros teníamos que ir a recoger el agua a 200 metros y llenar de esa agua un tanque. Entonces imagínense lo fría que estaba. Sí, bendito Dios. Dios es bueno. Yo quiero aprovechar ahorita este momento y recordando esto, es algo que siento que amo a mi Dios. Lo amo sobre todas las cosas del corazón. Yo lo amo porque a pesar de mi niñez, yo amé a mi madre. Yo, cuando ella estuvo enferma, antes de morir, nos peleamos. Ella maltrató a todos mis hermanos, no solo a mí. Y cosas más grandes dice que les hizo a ellos. Me dicen ellos, usted la llevó suave, me dicen. y la amé tanto. Yo no la amaba. Yo creía que no la amaba. Yo creía que no la amaba a ella. Pero cuando murió mi papá, que yo amaba a mi papá salió del alcoholismo cuando ya yo tenía como unos 10 años, 12. Entonces ya no había esa carencia monetaria, pero estaba esa carencia de afecto, esa carencia de amor, esa carencia de cariño, esa carencia de consejo, esa carencia de la que todos somos necesitados, todos nosotros. Por eso hemos acudido a nuestro Padre Celestial, para que Él nos abrace y nos consuele y nos ame como Él nos ha amado, y nosotros poder amarle a Él de la misma manera con que Él nos ha amado. Ahí es cuando decimos que el perdonar es una decisión, ¿verdad? Porque tantas cosas que pasaste, Cristina, con tu mamá, que te hizo, y al final, ¿verdad?, poder decir: mamá, te perdono, de corazón, no de boca para afuera, sino de corazón. Y hoy por hoy pues ya tenés un corazón sano, corazón, ¿verdad?, que el Señor ha transformado, un corazón lindo, un corazón que tú pudiste decir: mamá, te perdoné, te perdono, y tú fuiste libre, porque eso es así, ¿verdad? Si nosotros guardamos ese rencor y ese resentimiento hacia otra persona, y más hacia los padres, ¿verdad?, las consecuencias van a ser para uno, porque uno va a vivir en amargura, en resentimiento toda la vida. Pero qué lindo eso, porque hoy pues invitamos a todas las personas que nos están viendo, que el perdón, decirles que el perdón es una decisión, que decidas hoy perdonar a aquella persona que te haya herido, que te haya maltratado. Sí se puede, el Señor nos ayuda. Amén, así es, sí se puede. El Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él no va a perdonarnos a nosotros. Hay muchas personas que se resienten por cualquier cosita. Yo digo que yo, con todo lo que he vivido, el Señor me ha hecho fuerte y me ha dado una piel como elefante. Entonces no es cualquier cosa la que me mueve. Bendito Dios. Y lo que estabas diciendo también del corazón, que de la abundancia del corazón habla la boca. Así nosotros nos reflejamos por fuera, pero también por dentro, y el Señor trabaja de adentro hacia afuera. Él sana ese corazón. Dice Ezequiel dice: yo te quitaré ese corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y donde Él nos cambia ese corazón y nos da ese corazón sensible a la voz de Él, sensible a obedecerle, escucharle y decir: quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero estar contigo, porque tú eres mi luz, tú eres mi refugio, tú eres el que me lleva, y me lleva más allá de lo que yo puedo imaginar. Porque nosotros tenemos nuestra mente es limitada, y los pensamientos de Él son infinitos, y Él tiene cosas como tan lindo de que una persona que tal vez la gente cruzaba a la calle para no toparse conmigo, pero eso es más adelante. Así es, así poder es. estar aquí. Así es. Entonces la niñez de Cristina pues no fue fácil, fue una niñez dura, donde pues ella nos cuenta, ¿verdad?, que sufrió agresión por parte de su mamá, el bullying, como le llaman ahora, ¿verdad?, por parte de la profesora, y agresiones fuertes físicas, que bueno, ahora los chiquitos de hoy en día, ¿verdad?, son, bueno, amados, ¿verdad?, y nada de que les pegan ni nada, ¿verdad?,
En cambio, en otras generaciones, pues las personas sufrían mucho de esto, ¿verdad? De agresiones físicas, psicológicas, de los maestros, ¿verdad? Antes yo he escuchado, no es solo el tuyo, sino hemos escuchado, ¿verdad? De testimonios de los profesores que a veces hasta abusaban de los niños y todas estas cosas que les decían, ¿verdad? Es duro, o sea, fue una niñez muy dura. Y a pesar, ¿verdad?, de todo esto, seguiste en adolescencia, llegas a la adolescencia y cuéntanos qué pasó en esa parte de la adolescencia, porque después de sufrir todo esto, ¿verdad?, en la niñez, como decimos en nosotros, ¿verdad?, en la adolescencia es donde se remata todo, ¿verdad? donde explota todo, ¿verdad? Entonces, cuéntanos qué pasó ahí en esa adolescencia. Bueno, ya en la adolescencia, como les digo, ya mi papá había dejado el licor por medio de Alcohólicos Anónimos, pero esa es una puerta que Dios abre, porque toda buena dádiva viene de Dios. Entonces, las personas a veces que van a Alcohólicos Anónimos, a IAFA, a tantas instituciones que por misericordia de Dios ha permitido que existan y estén y sean para la ayuda de ellos, es porque Dios lo ha permitido. Entonces ya ahí me pusieron en el colegio, ya saqué el 6º grado por dicha, fui al colegio pero mi mamá siempre, aunque había mucha comidita ya en la casa y todo, gracias al trabajo de mi padre y todo, nos fuimos de ahí donde había que recoger el agua y era unas casas que declararon inhabitables. Cuando niña, vamos a la adolescencia. Entonces, ahí ya fui al colegio, pero ya y mi mamá me negó la oportunidad de ir al colegio porque me comencé a portar mal, como usted lo dice, la adolescencia. Entonces yo comencé a juntarme con ciertas personas y al principio del primer trimestre bien, los exámenes y todo, y ya el segundo no. Y mi mamá no, le robé una plata a mi mamá. Tenía mi mamá un de pieles, un abrigo de pieles guindando. Estaba jugando con mi hermano menor y se cayó un rollito de toda la plata que ella le robaba a mi papá. Y eran billetitos de 100, en ese entonces no había cambio casi para esos billetes, ¿ya? Y entonces cayó ahí así y lo vimos y yo empecé a sacar. Mi hermano por otro lado seguramente también sacaba, ¿eh? Y cuando se dio cuenta, adiós colegio. Y mi hermana estaba estudiando, mi hermana Lea estaba estudiando en un colegio de noche. Ella es 12 años mayor que yo, o 10. Y ella se ponía, pero ella es más baja que yo. Entonces, ahí está su hermana también conectada, dice. Saludos a ella. Nos dijo lo de las pastillas, dice, las pastillas las daba IAFA, se llamaban Antabus. Si tomaba licor, se intoxicaba. Muchas gracias. Ella era la que le daba las pastillas. Ella es la que me daba las pastillas. Bueno, gloria a Dios, porque no quería, ¿verdad?, verla mal a usted, sino más bien quería que usted se alejara de todas esas cosas. Cristina nos contaba ahora que ella le daban una pastillita porque Cristina empezó a tomar licor y empezó a tomar, trabajaba en un bar y entonces ella estaba ahí, ¿verdad?, en el ambiente y todo, y Cristina empezó a tomar. Y entonces ya la hermana no quería pues que tomara, entonces le daba esas pastillillas para que no le dieran ganas, ganas le daban, pero que tenía que aguantarse porque si no se moría, ¿verdad? Sí, así es. Una vez fui a parar por un rompope, te dije, ¿eh? Sí, te estaba contando algo de mi hermana. Se me olvidó. Me desubiqué. No dijiste que estaba mi hermana ahí. Que lo del robo que estaban, le hicieron a su mamá, que era que le cogían plata. Sí, le cogía plata. Billetes de 100. Billetes de 100. Sí, ese entonces no había cambio para esos billetes. Y llegó y entonces me quitaron el colegio. Entonces mi hermana Lea, era lo que estaba diciendo, ella es más bajita que yo. Y entonces yo quería estudiar y yo le decía, ay, yo quiero ir al de noche. Y yo le decía a mi papá, y mi papá me decía, dígale a su mamá. Y mi mamá decía, dígale a su papá. Y me tenían en eso. Y ya cuando mi hermana dejó la jacket, me dice, yo le voy a dar la jacket para que usted vaya, porque como era nocturno, había que ir con una jacket. Y la jacket ya me quedaba muy corta. La cuestión fue que perdí esa oportunidad. Y yo le digo a todos los padres, no le nieguen el estudio a sus hijos.
no le nieguen el forjarse ellos un futuro para esta sociedad, para este tiempo que estamos viviendo, donde cada día se requiere más los estudios, la posición académica para poder surgir ellos y poder llegar a cumplir sus metas, sus sueños, sus anhelos. Entonces, ahí, bueno, cuando tenía 17 pasó todo eso, en ese tiempo de los 17, ahí me fui y conocí a una persona, bueno, salí de ahí a trabajar y me junté con unas personas, malas compañías, y empecé a robar. El pecado por su nombre, ¿verdad? Comencé a delinquir, me hice una persona delincuente y ahí fue cuando conocí al papá de mis hijas, con el cual conviví 6 años o 7 años, que fueron como 1000, porque ya, y con él fue algo tan tremendo, fue, ya mi madre me pegó tanto y por nada, que cuando yo empecé con él me pegaba mucho. Yo fui una mujer muy bonita en mi tiempo. No, eso. Y yo llegaba a lo que era la carnicería, tapándome con un pañuelo, sea en la boca o sea en el ojo. Yo llegaba así y me decían, venga chinita para atenderla. Pero no era por lo bonita, sino era por la lástima que les daba y que siempre andaba golpeada. Yo fui agredida por él de todos los ámbitos, verbal, física, emocional, psicológica, sexualmente. Y aún así viví con él como 6 años, como les repito. Venía saliendo de eso, me convertí en mamá. Tuve mis dos preciosas hijas, una se llama Jensi, la otra se llama Jacqueline. En ese entonces no había nacido mi hijo Marco, el mayor. Y al vivir tanta violencia y todo eso, tuve las agallas de dejar ese hombre. Llevé mucho desprecio. Él me golpeaba, me pateaba por el trasero, por decirlo de alguna manera, y me decía, váyase. Entonces yo cogía a mis chiquitas y me iba. Y ahí me iba pateando todo el camino para salir, porque pero Dios me permitió salir de ahí. Yo digo que Dios siempre estuvo conmigo. En mi niñez y mi adolescencia, como madre, siempre estuvo conmigo. Que uno no escucha y no sabe cómo direccionarse es otra cosa. Pero que Él está presente, Ebenezer. Él está presente siempre, siempre. Ya cuando lo dejé a Él, entonces comencé a volver a robar. Bueno, con él robaba también, porque con él se dedicaba, pusimos una pulpería y con él yo trabajaba de 4 de la mañana a 11 de la noche. Y con mi primera hija y después con la segunda hija. Fui como una esclava, analizándolo, viendo desde este punto de vista. Fui casi como una esclava para el trabajo ahí con él, y aparte de eso nos dedicamos a cosas ilícitas. Ya, en ese entonces no había las drogas que hay ahora, ya, pero no, marihuana. Sí. Entonces, ya, es que dice la palabra del Señor, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, y el evangelio es esto, dar testimonio, poder decirle a otras personas lo que el Señor hizo con uno y cómo lo hizo, por qué lo hizo, porque estaba en el fondo, porque estaba en el lodo, porque estaba ahí metida y sumergida en la podridumbre. Y qué lindo, ¿verdad? Porque ahí una vez más demostramos, doña Cristina, cómo Dios nos cuida, ¿verdad? Cuando hay un propósito, porque veamos la situación, ¿verdad? Volvamos a retomar, digamos, un recuento, ¿verdad? Una infancia tan dura, ¿verdad? Donde llevaste palo y todo, y todavía viene la adolescencia igual, y ya empiezas la adultez, ¿verdad? Y sigues tomando decisiones erróneas, ¿verdad? Qué duro, ¿verdad? Qué difícil. O sea, me pongo en tu lugar y yo digo, qué difícil, porque cómo se viene marcando desde la infancia una línea, ¿verdad? Donde uno dice, esto es lo correcto porque esto es lo que he vivido toda mi vida. Esto es lo correcto porque esto es lo que yo siempre he visto para mí.
y cómo cuesta, ¿verdad? Muchas veces darle la vuelta a esa mentalidad, ¿verdad? Que es lo difícil, que a uno le cuesta darle la vuelta a la tortilla, como dice uno, ¿verdad? Porque está sumergido uno en eso y uno dice, wow, me está yendo bien, tengo plata, tengo la droga, tengo el chaval o la chavala que me gusta a mi lado, todo va bien, ¿verdad? Eso es lo que uno piensa. Sí, digamos, en el caso mío, que fui delincuente muchos años, uno piensa que ese es el modo de vivir de uno, y uno no se imagina fuera de eso. Uno voy, salgo, alquilo el carro, me voy, robo lo que me robo, regreso, hago lo que hago, y entonces uno se acostumbra a eso de tal manera que se le hace como un cassette, que uno piensa que uno no puede salir de eso y no ve más allá, porque dice que mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor, porque uno está sumergido y está en ese núcleo, en ese círculo de amistades, en ese círculo de personas que hacen lo mismo que uno, que te hablan y te incitan a hacer lo mismo, que tú incitas a otros a que hagan lo mismo. Por ejemplo, cuando yo empecé a robar, mi hermana mayor me enseñó a mí a descuidar en las tiendas, donde pues, sacaba lo que fuera, ¿entienden? Entonces ahí era algo normal. Expertas, o sea, en ese ámbito, ¿verdad? El diablo le pone esa agilidad así para que usted pueda robarse lo que usted quiera sin que nadie se dé cuenta. Sí, y es que como una agilidad, ¿verdad? No, y te va subiendo como de nivel. Exactamente, eso es lo que te hace pensar, porque usted de ser una descuidera en una tienda pasa a ser una tachera, y cuando usted comienza a ver muchos dólares, y después de eso usted pasa, o antes de eso pasas a ser ponguera, después de eso pasas a ser tachera, después de eso pasas a ser estafadora y a frentear cosas, y a ser una estafadora donde yo supe lo que fue pedirle a una persona $1.500.000, me lo diera así, y le digo, si quiere me manda el paquete para don Carlos y sacar 300,000 pesos también en otro sobre y dármelo. Ya, y dar uno la vuelta y estar esperando el otro carro y irse y dejar esa persona ahí así. ¿Por qué? Porque las personas nosotros éramos antes de Cristo oportunistas, y la persona a la que se le estafa es una oportunista, ve esa oportunidad que no se la va a brindar nadie, entonces cae en esa trampa, y entonces el diablo te hace creerte que usted ha subido de nivel. ¿Y sabe dónde te lleva todo eso? A donde me llevó a mí. Yo estuve 13 a 14 pasadas a la cárcel penitenciaria El Buen Pastor, la cárcel de mujeres. Ya ahí cuando se paraban ahí los oficiales, decían, ahí viene Jacqueline, porque yo crecí con el nombre Jacqueline, y hasta ahí me decían Jacqueline, y dice, ahí viene Jacqueline, y ya yo entraba, salía, me agarraba, solo a la libertad me llegaba solo a las tumbas, porque yo me había hecho una persona tan violenta, que yo medio mataba a alguien y me mandaban para las tumbas, y ahí me llegaba la libertad. Eso es lo que lleva, va creciendo en violencia, va creciendo en más maldad. Dice que 7 cosas abomina Jehová, y una de ellas es los pies presurosos a hacer el mal, y era lo que yo hacía, pero aún en su infinita misericordia aquí estoy hablando con ustedes, y lo que les estoy relatando y contando hace más de 30 años. Bendito Dios. Entonces, qué impresionante, ¿verdad, mi amor? Porque imagínese, vea, bueno, es que hay de todo, ¿verdad? De cartón lleno aquí. Como dice nuestro pastor Manuel, cartón lleno, 4 esquinas, bingo. Bueno, a mí me han contado de la cárcel, ¿verdad? Me han contado. No, y yo les digo, y la semana pasada yo les dije, usted va al segundo circuito de San José y abre el libro y adivinen quién sale, ¿verdad? Ahí, entonces me van a reconocer. No, sí, qué tremendo, ¿verdad? Porque todo esto que has pasado, imagínense, una niñez dura, una niñez con agresiones, te juntaste con un hombre, sufriste agresión nuevamente,
y empezaste pues ¿cómo es que se dice? A ser una persona delincuente, ¿verdad? Empezaste a robar, empezaste pues a traficar, me dijiste que la marihuana, y pues de ahí, ¿qué más nos tienes que contar? No, porque era- eso está, era y tanto- pasaste a la cárcel. Era tanto el cinismo que teníamos un letrero, se atiende de tal hora a tal hora. Wow. Cristina, y dime una cosa. En Y- esos y- años, ¿verdad? Y Ahora. cómo hacía usted, porque usted nos decía que era flaquita, ¿verdad? Y que le decían tabla. Entonces, ¿cómo hacía usted cuando se tenía que enfrentar a esas meras mamulonas? O sea, Ah, no, ya cuando a mí me decían flaquita, así era en la niñez, pero ya ahí ya era una persona adulta, que ya, como yo les dije en un principio, uno no escoge la familia en que van a ser, pero sí escoge después el camino que uno va a seguir. Ya ahí, con uso de razón y todo, yo podía escoger otro camino, pero el círculo, lo que estamos hablando, de cómo marca la familia, cómo marcan los padres, cómo es marcado uno por los propios familiares, entonces ese círculo no lo retiene a uno de esa manera, que solo con el poder de Dios se puede, porque que se puede, ¿verdad? Si no, no estuviera aquí hablando con ustedes. Y estábamos hablando de la cárcel ahora. A mí me sentenciaron la primera vez de esas pasadas y todo, me sentenciaron a 5 años. Y me sentenciaron a 3 años y me dieron una condicional de 5 años. Me dieron una condicional de 5 años y me sentenciaron a 3 años. Para ese entonces fue cuando ya conocí al papá y mi hijo. Yo les dije que viví 6 años con el papá y mis hijas y viví 11 años con el papá de mi hijo. Sí, viví 11 años con él, pero como ustedes comprenderán, el ambiente en que yo me rodeaba, ¿quién era? Un delincuente, ¿ah? Porque es el ambiente lo que estamos hablando. Por eso uno ora tanto por la juventud, con quienes se rodean, con quienes están ellos hablando, con quienes se están dejando ellos influenciar, porque esto va a caer en como caí yo en la cárcel, va a pagarse lo que se hace, se va a llegar uno a tener la consecuencia y Claro. a pagarla. Las consecuencias ahí van a estar, ¿verdad? Si el pecado, como dicen, ¿verdad? Es diferente como si usted se roba un lápiz a como usted puede traficar drogas. La consecuencia va a ser muy diferente. Pero el pecado siempre es pecado. El pecado siempre es pecado. Digamos, una muchachita tiene relaciones con un muchacho y queda embarazada. Tenemos un Dios perdonador, Dios la perdona, pero el bebé quedó. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que meditar. ahí es donde viene, digamos, la consecuencia del acto, que le llamo yo, ¿verdad? Porque ahí toda consecuencia, Cristina, todo acto viene con una consecuencia. Entonces, la consecuencia del acto, ¿cuál fue? Cárcel. La consecuencia del acto, ¿cuál fue? De que la gente nos despreciara, porque yo me incluyo en esa colada, porque muchas veces uno fue despreciado y le decían a uno, uy, cuidado, allá viene aquel, mira, mejor, y hasta se me cambiaban de acera y todo, ¿verdad? Pero sí es feo, porque yo ahora que recuerdo, y yo a veces le cuento a Jamie las cosas que yo hacía, e incluso han venido amistades mías aquí que también han cambiado, que le han dado fe, ¿verdad?, de lo que uno era, y uno dice, uno sí era caballo, como dice uno literalmente, ¿verdad? Uno era bien alejadito de la palabra de Dios, porque uno hacía cada tontera, y cómo Dios lo protegió a uno, y cómo no lo mataron, decía yo, cómo no me mataron por todas las idioteces que uno hacía, que saliera un chaval, un pronto y ¡pum!, una pistola y tome en la frente o en el pecho, qué duro, ¿verdad? Y ahora digo yo, gracias Señor por tu misericordia. Sí, no, definitivamente la misericordia de Dios ha estado con nosotros. Cuando mis niñas estaban pequeñas, yo las llevaba a una iglesia. Yo que les conté que había dejado este individuo, el papá de mis hijas, y yo comencé a ir a una iglesia, pero yo no iba a la iglesia. Yo quería que mis hijas no pasaran lo que yo estaba pasando. Entonces yo las llevaba a ellas y yo me quedaba en unas gradas así, y abajo era el culto, arriba la escuela dominical, y llegaban y me decían que usted dice, ¿cómo uno no entendía qué caballo que era uno? Entonces me acordé de eso, porque me decían, baje,
baje, vaya, o sea, baje. Yo, no, aquí me quedo, a la mitad de la grada, aquí me quedo, y me quedaba esperando 1 hora y media a las niñas que salieran, o 1 hora, y llevaba a las 2 chiquitas, y después me decían, suba, últimamente vaya a escuela dominical, vea, suba, y yo, no, pero yo le digo a ustedes una cosa, que el Señor es tan maravilloso, que yo estaba tan ensordecida, como usted dijo, qué caballo era uno, estaba tan ensordecida, estaba tan ciega, que yo no pude escuchar la voz del Espíritu Santo. Era tanta la maldad, tanto todo lo que yo había recibido desde niña, en mi adolescencia y todo, que yo no pude recibir esas palabras que venían directo del Espíritu Santo. Pero yo le digo una cosa a ustedes, que si estas puñaladas, este balazo no me mataron a mí, es para que yo hoy esté dando testimonio aquí de que Dios sí tiene un plan perfecto para nosotros, que se puede retrasar la bendición, porque ya en los planes de Dios estamos, pero nosotros mismos, por nuestra caballada, como decía el hermano, por no tener totalmente ensordecidos nuestros oídos espirituales y nuestra vista espiritual, es que pasamos tanta cosa. Así es. Y entonces, después de que te sentenciaron, 5 años nos dijiste, ¿verdad? A 3 años, A 3 y me dieron años, una condicional. ¿Sabes lo que es una condicional, verdad? Que va y viene a firmar y así, ¿no? Sí, una condicional firmando cada 15 o sea, y si no puede residir en el delito, ¿ah? En el delito. O sea, si usted la agarran, entonces se le revoca a usted. Si a usted lo agarran en un acto delictivo, entonces le revocan esa sentencia y tiene que cumplirla junto con por la que está cometiendo el delito. Entonces eso es una condicional. Entonces, ¿tú estuviste dentro 3 años? No. Me dieron una condicional de 5. Bueno. Me sentenciaron a 3. 3 y me dieron una condicional de 5. Okay. Que durante 5 años no me podían hallar delinquiendo, y tenía que estar firmando y todo eso para no pasar a lo que te acabo de contar. ¿Y después de ahí qué pasó? Ya, y ahí fue cuando ya después conocí al papá de mi hijo, a Marco, con el cual convivió 11 años, te dije. Era un delincuente, como les digo, porque era el ambiente que me rodeaba. Y ahí ya y me tuvieron también, es que cómo lo digo con palabras que no suenen a... ahí, digamos, nos capturaron en un acto de robo, de tentativa de robo. Bueno, ahí salió en los periódicos. Decían que estábamos robando el vehículo, cual era mentira. No estábamos robando, íbamos a tachar lo que era diferente. O sea, y entonces a mí me habían pegado un balazo. Yo andaba con muletas ese día que nos detuvieron, yo andaba con muletas. Vea cómo es, ¿verdad? Andaba con muletas y andaba ahí haciendo andaba cosas. con muletas, con una 9 milímetros en la cintura, buscando a la persona que me pegó el balazo. Metida en un bar, tomando, ingiriendo drogas. Y ya el papá de mi hijo le dio, ya murió, le dio por ir y tachar un carro ahí afuera. Entonces se dieron cuenta, nos persiguieron, yo iba con mis muletitas bien rápido. Entonces, como yo era una persona, o sea, muy violenta, yo llegué y a él se está agarrando con alguien, entonces yo me agarro con otro, aunque estoy en muletas. ¡Qué valiente! Me agarro con eso es lo que hace el diablo, te da esa fuerza, te da ese espíritu y te manda que te maten, porque te pueden matar, o puedes matar a alguien y quedar en la cárcel de por vida, ya, porque también en la cárcel tenés que defenderte una vez que estás allá. Entonces llego y cojo una muleta y le estoy dando al otro y lo desangro todo. Me está agarrando a alguien. Entonces él, donde vio que a mí me estaba, pues yo me estaba defendiendo también, me quitó la otra muleta para darle al otro y yo caí sentada. Y ahí llegó la policía y obvio, nos arrestó. Ya no pudo huir como los grandes, dice Cristina.
De ahí sí, imagínate. Sí. Y supongo que hasta despedazadas las pobres muletas Sí. ahí, todas torcidas de los guamazos. Quedaron quebradas y todo, que eran de madera. Qué pecado. Y ahí una sentencia de 5 años. Ahí una sentencia de 5 años. Entonces ahí es así, era una sentencia de 5 años, de los cuales yo anduve 10 años de fuga. Y en esos 10 años de fuga me volví una adicta al crack, pero ya ya casi que sin límites, ya casi que las personas me topaban en la calle, cruzaban la calle, se cambiaban de acera. Me hice muy adicta al crack, por la misericordia de Dios, Disculpa, Cristina, por ahí nos está saludando Felipe Montenegro, dice: Dios los bendiga, mis amigos y hermanos, un fuerte abrazo, igual a ti, Felipito. A Douglas Arroyo dice: Dios te guarde y bendiga más, Cristina. Ajá, por ahí no la veo, pero sí, ahí está, Noemi. Sí, Noemí Chacón, saludos a Patricia Vargas. Muchas Sí. bendiciones a todos los que están ahí conectados y Felipito, bueno, escucha este testimonio porque este testimonio está tremendo, ¿verdad? Para llevar a Cristina ya a los centros de restauración y ella es de armas tomar a todo lado, a los buses y todo lado. Ahora más tarde, ahorita, dentro de un ratito, Cristina nos va a contar qué hace ahora en los caminos del Señor. Pero ese testimonio está tremendo, Cristina. Y entonces cuéntanos, después de que anduviste ahí en fuga y todo, ¿qué pasó en esos 10 años? En esos 10 años anduve de fuga, entonces le pedí al Señor, cuando ya me vi, pasé 2 días metí en un búnker, fumando piedra. Al final, cuando la persona es adicta, se queda buscando, se le termina y se queda buscando, bien donde no hay nada, porque no hay nada, pero la persona se queda buscando, coronitas. Cris, perdón que te interrumpa, quiero hacerte una pregunta. ¿Y tus hijos en ese momento? Para ese entonces, bueno, la persona que convivía conmigo estaba más que todo en la cárcel. Y mis hijas el Señor me sacó de la drogadicción hace 34 años, si no me equivoco. Hace 34 años de eso que les estoy contando. Pero recuerdo como si fuera ayer, porque el Señor lo trae a memoria para que vea de dónde Él me sacó y para no querer volver ahí. Entonces, ahí yo salía los fines de semana, me iba a delinquir, y me iba viernes, regresaba domingo, bañaba a mis hijas, las mandaba a la escuela, las llevaba a la escuela, las traía, las llevaba, las traía, estudiábamos, eran cuadros de honor, porque yo me ponía toda la semana a estudiar con ellas. En la noche les contaba cuentos. Tuve mis cosas también, como todo. La vecina me admiraba mucho porque dice que yo le contaba cuentos a ella y ella oía los cuentos, porque eso eran unos ranchitos. Y el fin de semana me iba a trabajar, decía uno, era delinquir, ¿verdad? Porque las cosas se llaman por su nombre, y regresaba y eso, y en lo que les estoy contando, en eso que yo fui, y para regresar, porque me iba de fiesta, también me ganaban las cosas el sábado, y el viernes que me iba, y el sábado ya estaba de fiesta, y el domingo regresaba. Ahí pasé 2 noches en un búnker, y tuve que irle a pedir a una persona que me prestara los pases. Costaba 150 colones el taxi de San José a Ipiz. Imagínense hace cuántos años, ¿verdad? Entonces costaba eso, y costaba 40 colones el pase. Para que ustedes vean cómo está la inflación. Y fui y le pedí a ella y le dije, ella me conocía a mí. Ella sabía que yo era tremenda, que yo ganaba, porque ellos en el mundo dicen que es componedora, porque uno siempre andaba que 80,000 en esos años, 80,000 colones, 60,000, 100,000 colones, entonces uno andaba siempre full, decían, vea, y todo el mundo, todas las amistades ahí, amigos de mentira. Sí, y sí, claro, y uno invitaba y ponga, y
Y entonces fui y le pedí, y ella me dio 1,000 colones. En esos años era un montón de plata. Y ella me dijo, tome, ¿qué le pasa a usted? Nunca se me han olvidado las palabras de ella. Me dice, ¿qué le pasa a usted? Me dice la negra, si yo a usted la conozco y usted es componedora, ¿por qué va a andar así? Y me prestó 1,000 pesos y me fui para la casa. Sin nada, sin plata, cuando que siempre llevaba para comprar de todo. Me fui sin nada. A la semana siguiente salí, me gané algo y la misma historia. Entonces, llegué esa vez, fue cuando el Señor me sacó de la adicción. Llegué y mis hijas tenían un cachecito. Abrí las manos de Jency, las manos de Jacqueline. Y dije, Señor, yo no quiero heredarle esto a mis hijas. Ya había nacido mi hijo. No quiero heredarle esto a mis hijas. No quiero, si yo las llevaba hasta una iglesia antes. Y entonces digo, no quiero heredarle esto a mis hijas. No quiero. Mi hermana dice, Leda, mi hermana dice que esto hasta tercera y quinta generación. Ahora que conozco la palabra hasta la cuarta, pero el Señor no se entiende. Entonces le dije, comencé a llorar. Lloraba y lloraba. Me puse en una posición que terminé acostada en el suelo, como una posición como fetal. Y terminé. ¿Y saben qué hizo el Señor? Escuchó mi clamor, puso un dominio propio sobre mí y me sacó de la adicción. A la semana siguiente me llamó el papá de mi hijo, que todavía no había nacido mi hijo, me llamó y me dijo, gorda, me dieron el 55, voy para la calle. Y entonces yo le dije, ¿trabaja usted? ¿Trabaja yo? Y tenemos, trabajamos honradamente, conseguimos trabajo los dos, y entonces ya vamos a tener una vida diferente. Y él siguió robando, él siguió robando, y entonces ya el Señor me dio un trabajo. Ya usted estaba indispuesta con él, porque ya usted quería cambiar, usted quería hacer un cambio en su vida, pero él seguía igual. Y qué difícil, ¿verdad? Porque ahí es donde hay que tomar decisiones. Ya el Señor había tocado mi corazón. Ya desde el momento en que Él me dio un dominio propio, el dominio propio es un fruto del Espíritu. Yo no sé cómo el Señor me lo dio, porque es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa templanza es el dominio propio, que es el espíritu del fruto en Gálatas. Entonces, Él me lo dio y Él me sacó. Yo ahora analizo y sé que Él me lo dio. En ese entonces no sabía qué era lo que había pasado conmigo. Y entonces me dio ese dominio propio, salí de eso y yo quería, ya el Señor me había tocado, sí, y yo quería tener un cambio, porque yo no quería volver a salir a robar o así, porque me daba miedo volver a consumir, y ya yo lo había dejado, porque lo dejé de un solo, ya yo lo había dejado. Entonces ahí fue cuando yo le clamé al Señor por un trabajo. Ya el Señor llegó y me dio un trabajo. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé y Él me escuchó mi clamor, me hizo sacar del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, y me sacó de ahí, de esa arena movediza donde yo le clamaba a Dios. ¿Usted piensa que yo quería estar ahí ingiriendo drogas? No quería, pero no tenía ese poder, ese dominio propio para poder salir de ahí, pero yo no quería estar ahí. Y ahí donde estaba en esa arena movediza, donde me hundía, donde dejaba 2 días o dejaba una semana, 3 días, 4 días y después volvía a caer, el Señor llegó, extendió su brazo, su diestra de poder y me sacó. Bendito. Gloria. Y así fue como el Señor me sacó a mí de la adicción. Qué lindo, ¿verdad? Porque ya ahí empezaste a tener esos encuentros con el Señor Jesús, ¿verdad? Y con el Espíritu Santo, y qué lindo, porque él te dio, ¿verdad? Te dio las fuerzas, ese dominio propio, como decías, para ya dejar la droga, porque a veces como a las personas adictas les cuesta dejar un vicio. Pero tú, o sea, tomaste esa decisión y dijiste, no, hasta aquí, no quiero que mis hijas estén sufriendo, que mis hijas vean esto que yo estoy pasando, que ellas hagan lo mismo, y tú decidiste, tomaste una decisión, pero el Señor te dio esa fortaleza, te dio esa ayuda. Entonces, el primer paso, la decisión que tú tomaste. Amén. Y desde ahí, el Señor, como es tan caballeroso, tan respetuoso con nosotros, ¿verdad? Que nos da el poder decidir entre lo bueno y lo malo.
Ahí en esa decisión que tú tomaste de decir no, hasta aquí, el Señor ahí entró a tu vida y te dio esa fortaleza, te dio esas fuerzas, ese dominio propio para que tú nunca más tuvieras ese deseo de volver a consumir. Pues el deseo, le digo que el deseo volvió a llegar a los 10 años, por circunstancias que se dieron, pero yo quería salir de ahí, como le digo, te repito, a veces paraba varios días. Yo recuerdo cuando mi papá me decía no salga, y yo le hacía así cuando estaban mis hijas más pequeñas, y yo le hacía así y salía, y le digo, voy a llevar a la chiquita a comer pizza, la llevaba a comer pizza, y a la paz veía una señora que se llama Milagro, que todavía me llama, y llegó, y yo la hacía así, y la mandaba con una pizza para la casa, la llevaba a comer, y así, y me iba. Y eso me iba, eran 2 días, pero eso fue antes de esto. Entonces, cuando yo le dije a él que consiguiera un trabajo es porque yo no quería caer presa. Después él cayó preso, yo no quería salir a robar. Cuando le pedí al Señor el trabajo era porque ya yo no quería salir a robar. Mi marido en ese entonces, papá de mi hijo, estaba preso. Si yo salía, mis hijas solas. Entonces ya el Señor había hecho tomar en mí una conciencia, una ética cristiana que se llama. Ya Él comenzó a hacerme tomar a mí esa conciencia, porque Dios habla de 2 maneras. Dios habla por convicción y por titulación. De coge a Jamie y dice, Jamie, Cristina, no hablen eso, no pasen por tal lado y no hagan tal cosa. Jamie llegó, hizo caso, Cristina no hizo caso. ¿A quién le viene la titulación? A Cristina. Viene la trituración. Ahí fue cuando les digo a ustedes que ya yo no robaba, yo no ingería drogas y tenía un trabajo. Bueno, me despidieron de ese trabajo por culpa del papá de mi hijo, cuando él salió me convenció a lavar el cerebro me comenzó a lavar el cerebro, y entonces yo hice todo lo posible que me despidieran. Qué mal agradecida con Dios ahora, ¿verdad? Y como a la semana que perdí el trabajo, llegó el OIJ por él. ¿Y a quién encontraron? A mí. ¿Y quién debía 5 años que les había contado y que tenía 10 años de fuga? Yo. Entonces faltaba mes y 4 días para que prescribiera. ¿Y quién fue la que fue a tener que descontar esos 5 años? O sea, mi persona. ¿Qué pasa en ese tiempo? Ahí es cuando me dicen que el director de la cárcel es cristiano, y yo me doy cuenta de que hay cultos 6 días a la semana. Entonces, ¿qué hago yo? Chiquitas, tráigame un papel del colegio donde ustedes están, porque ya mis hijas estaban más grandes, porque pasaron 10 años, como le digo, entonces le digo, tráigame de que ustedes asisten al colegio cristiano. Oiga la mente, ¿verdad? Y le digo yo, entonces yo comencé a congregarme 6 días a la semana. Porque los domingos no hay, porque si no me hubiera congregado domingos, ¿verdad? Y entonces yo comencé, entonces, ¿qué hacía yo? Firmar. Entonces, mira, no falta. En mi estrategia, pero ¿cuál era la de Dios? O sea, era tan viva que según yo estaba manejando la situación, y era que Dios estaba formando mi vida. Ya, sí. Y ahí fue cuando yo empecé a congregarme en la cárcel, y me congregaba, mejor 6 días a la semana. No, y qué bonito, porque ahí vemos 2 cosas, Cristina. Vemos una, primero, con toda la obediencia tuya, ¿verdad? De querer cambiar, y empezaste con un trabajo digno, ¿verdad? Y a superarte por tus propios medios. Pero vemos el otro panorama donde vuelve a venir fulano, ¿verdad? Y te vuelve a envolver. Exacto. Y vemos ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Te puse, te di, me diste la espalda, toma la consecuencia. La palabra dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. ¿Por qué dice que nos volvamos? Porque estamos de espalda, como usted lo ha dicho. Exacto. Y como yo te digo, ya no delinquía, tenía un oficio. Vieras que algo tan lindo que yo me acuerdo es que yo llegué y yo tenía
un abrigo así que se le llamaba murciélago en eso entonces. Era así, uno extendía los brazos y se quedaba aquí así. Ahí sacaban grabadoras, sacaba botellas de whisky, sacaba todo. Cuando le daban a mis hijas la lista de los libros que ellas necesitaban y todo, yo todos se los llevaba. O sea, era algo que... Y entonces yo me di cuenta... Eso era como Dora la Exploradora, pero ya no mochila, sino gabardina, era la mágica. Ahí fue cuando yo me di cuenta, cuando yo empecé a trabajar, que siempre robé por necesidad. Y porque yo creía en mi mente que así era como yo podía sostener a mis hijas, a mis hijos. Era lo que yo creía y era lo que el diablo me tenía a mí cegada, y yo no veía más allá de que yo podía conseguir un trabajo, que podía ser otra persona, sino que ese era mi modo de vivir, y creí que ese era todo. Y yo me agarré y me quité eso, me lo quité así cuando ya yo trabajaba, y lo guindé y digo, nunca más. Y el Señor me enseñó a ser una persona honrada. El Señor me dio a mí para que yo sea una persona honrada. Yo viera cómo llevo las cuentas en mi ministerio, así, el ministerio que no es mío, es de Dios, el ministerio que Dios me dio, el cargo que Él me puso, los llevo así, pero con 5 comas. Ya, porque el Señor me enseñó, me ha hecho en una feria devolverle 20,000 colones a una señora. Uy, señora, y me dice, uy, creí que era de 1,000. Digo, sí, mi amor, vea, uy, la plata lo recibo, me decía la viejita. Me he devuelto a una carnicería a devolver plata, me he devuelto a una panadería a devolver plata. Ya, el Señor es maravilloso lo que Él hace con nosotros, siempre y cuando nosotros nos sometamos a Él, escuchemos su voz y queramos seguirle. Qué lindo, qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que estamos aprendiendo en esta noche. Y no importa el tiempo, no importa la hora, ¿verdad? Porque ya nos hemos pasado de la hora, pero el Señor está haciendo cosas tan lindas en cada uno, ¿verdad? De nosotros, que nos enseña todos los días. Y Cristina, y cuéntanos, bueno, entonces pasaste los 5 años o te dieron salida antes. No, como te digo, que estábamos hablando de la titulación brevemente, ya no robaba, ya no delinquía, tenía un trabajo, había aprendido un oficio, aquí tengo los callos, pues soy costurera, pero ¿qué me faltaba? Congregarme. Por eso el Señor permitió que yo fuera a la cárcel, me faltaba congregarme. Sí, el Señor, esa relación personal. El Señor hace no podía dejar eso por alto. No, sí, el Señor hace cosas tan lindas como decías tú. Los pensamientos de nosotros no son los pensamientos del Señor, y el Señor te tenía que meter ahí en la cárcel para que usted permitirlo para que usted se congregara y escuchara palabra, porque si usted estaba afuera no ibas a ir a la iglesia. Tal vez no ibas a ir a la iglesia, pero vean las cosas que Dios tiene, que dice que, bueno, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Y el Señor, en ese momento, Cristina, pues te llevó ahí, te empezaste a congregar. Como decía Cristina, no era lo que yo quería, pero eran los planes de Cristina, ¿verdad? Envolver al de la cárcel, al subdirector, y para que vieran que ella se estaba portando bien y todo, pero los planes de Dios fueron otros para ti. Y eso me recuerda cuando Yami dio el testimonio que decía, pero es que yo quería que todos cambiaran, pero yo no. Entonces, me parece igual. Como voy a ir a congregarme como para que vean que soy buena, ¿verdad? Y no me tiren ahí de que soy mala persona, ¿verdad? Pero ahí, como decías tú, Cristina, nuestro Dios es maravilloso. Él actúa de formas que uno no comprende, porque muchas veces Jamie y yo nos hemos sentado y hemos dicho, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres que aprendamos? Porque, o sea, no encuentro ni pies ni cabezas a esta situación, pero dinos tú qué es lo que quieres que aprendamos. Y el Señor empieza a revelar qué es, y el Señor empieza a revelar y empieza a tirar indirectas, y ya uno empieza como a entenderlo muchas veces, no entenderlo, sino cuando llega una prueba uno dice, a obedecer para llegar a la comprensión. Entonces ya cuando viene la prueba uno dice, ya sé por dónde vas. ¿Qué necesitas que aprenda? Entonces, y uno se somete a la prueba y la toma con gozo y alegría. Amén. Porque uno sabe ya que ese proceso es porque hay algo que el Señor le quiere enseñar a uno. No es un martirio,
como muchos piensan, ¿verdad? La prueba no es un martirio, no es una tortura, como muchos piensan. Es que el Señor me está procesando, vea cómo estoy, como dicen muchas personas. No, yo a veces me río con ella y yo le digo, ay, mi amor, es una prueba. Ríase, disfrute, goce, nada más no reclame, déjela que siga y verá cómo rapidito salimos de esto. Y así va uno, ¿verdad? Exactamente, así es como va. A mí me dolió mucho, lo que más me dolió de estar en la cárcel fue que mi hija mayor a los 15 años salió embarazada de mi nieta Natalie, la mayor, que ya tiene 24 años. Y entonces eso fue lo que más a mí me cayó, me taló, que mi hija saliera embarazada ya, mi hija mayor. Entonces, cuando yo estaba en la cárcel, ya brevemente, ¿verdad?, por la hora, me fui a un dormitorio donde habían 22 personas. De esas 22 personas, cuando le dije que la tentación llegó a los 10 años, ¿verdad? Entonces, por eso te digo. Entonces, llegué y habían 22 personas. De las 22 personas, 20 fumaban piedra, toda la noche. Toda la noche ese olor y toda la habitación, porque es pequeño, esos son camarotes pegados y todo, y es una habitación pequeña de 12 por, no sé por cuánto, por 4. Entonces, solo una colombiana y yo no fumábamos. Solo una. Entonces yo, como yo me congregaba, me agarré de este pasaje bíblico que dice, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo, Cristina, no me dejaré dominar de ninguna. Y entonces eso fue lo que me sostuvo a mí, para que yo no claudicara y el diablo me volviera a revolcar. Y dice que el poster estrado será peor que el primero, ¿ah? Entonces así fue como llegué a estar ahí y poder someterme a la voluntad de Dios y aceptarla. Ya, solamente Dios es el que hace esas cosas en cada uno de nosotros. Wow, qué lindo eso, porque la palabra del Señor te sostuvo ahí en ese momento de dificultad, en ese momento de prueba. Y qué lindo, qué linda enseñanza, ¿verdad?, nos das, porque en momentos de dificultad, donde quiera que nosotros estemos, Cristina estuvo en ese momento en la cárcel, pero tal vez nosotros estamos acá en la casa, y en ese momento de dificultad, no sé por lo que tú estás pasando en ese momento, pero aférrate a la palabra del Señor, que ella tiene cantidad de promesas para nosotros. Y así como Cristina se aferró a esa palabra, hoy nosotros te decimos que busques cómo leer la palabra del Señor, porque ella nos da fortaleza a través de cuando leemos, a través de la oración, de leer la palabra del Señor, nos fortalece y nos va a ayudar a no caer y a seguir adelante en medio de esa situación. Así es, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra, y es cierto, yo soy testigo de ello. Cuando les cuento esto, quiero recalcar que esto hace como 25 años. Ahí fue cuando ya mi esposo no, el papá de mi hijo me dejó por otra mujer. En ese lapso que yo estuve presa, él me dejó por otra mujer. Al dejarme él por otra mujer, yo volví a delinquir, yo volví a robar, habiendo salido de la cárcel, habiéndome congregado y habiendo recibido toda instrucción del Señor, pero ya no era lo mismo, ya que yo me repugnaba, es la palabra correcta, me repugnaba ver la actitud de los compañeros con los que salía a robar, me repugnaba ver sus actitudes, me repugnaba saber que esa persona tal vez estaba necesitando eso, que eso estábamos quitando, porque tal vez eran medicinas hasta para el SIDA que venían en esas maletas, y que era la salud de la vida de esa persona. Y ya mi corazón no me pertenecía a mí, mi corazón le pertenecía a Dios. Y entonces fue cuando ya yo decidí, lo que estamos hablando, no volver a delinquir. Aún así, yo no me congregaba en la calle. Pasó una vecina, para cerrar ya, y me dijo: Jacqueline, si quiere va a la iglesia. Así me dijo, desde la puerta hasta la cocina.
Me gritó, me dice, y no nada más el saludo era lo que nos damos. Jacqueline, si quiere va a la iglesia. Y yo me volví así. Los 7 días voy. Nunca volvió a decirme nada. Pasaron 2 semanas y ella no crea que esa señora volvió, no. Y a las 2 semanas fui, cogí la Biblia de mi mamá, y me fui para la iglesia. Yo llegué solita a la misma iglesia que ella me había dicho. O sea, porque tenía grabado lo que ella me dijo, entonces esa iglesia era, ¿verdad? Entonces me fui a la iglesia y a la semana siguiente me casé, vieran ustedes. Llegó un muchacho guapísimo a arreglarme un tubo. Y me dice, ¿cómo es posible, Jacqueline, que usted no tenga quien le arregle este tubo? Y le digo, es que si ven un trabajo pequeñillo no quieren, y si ven uno grande mucho menos. Yo como soy así, y me hace, no, ¿cómo es posible que usted no tenga quien le arregle este tubo? Y le digo yo, ¡ay, ya entendí! Y hago yo, ¡ay, ya entendí! Mis mentes, ¡ay, no sé! Eso fue sábado, y domingo me casé. Domingo me fui para la iglesia. Le dije al Señor, no quiero consentir, no quiero chinear, no quiero adorar a ningún hombre. Si tú me aceptas como tu esposa, yo me caso contigo. Y eso hace 22 años. ¿Ustedes qué creen que fue la respuesta que me dio el Señor? Me cogió entre sus brazos, me abrazó y me dijo, hija, estaba esperando por ti. Estaba esperando estas palabras tuyas porque yo sentí tanto amor, pero tanto amor en mi corazón como no lo puede dar ningún hombre. Yo tengo 22 años. El que está casado, pues que esté casado y sujeto a su esposa. Pero yo tengo 22 años ya, voy a cumplir 22 años de estar solita. O sea, desde ese momento en que me casé con el Señor, estoy casada con Él, soy su esposa. Ya, tengo que respetar a mi esposo y Él me ama. Entonces así fue como ya cuando me comencé ya a congregar, hasta llegar a... Qué lindo, ¿verdad? Porque que todo lo que nos has contado ha sido maravilloso, pero pues más maravilloso, ¿verdad? Las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y qué lindo porque ahora Cristina es una nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Ahora ella nos va a contar qué hace ella ahora, ¿verdad? En Cristo, en el Señor, cómo ayuda a las demás personas con ese tremendo testimonio. Y Cristina, cuéntanos ahora, ¿quién es en Cristo Jesús? Una sierva. Yo la palabra de Dios la resumo en 2 palabras: amor y obediencia. Si usted lo ama, lo obedece. Y si usted le obedece es porque le está amando. Entonces, para mí la palabra de Dios la puedo resumir en 2 palabras y nunca lo oído en un altar. Dios me lo dio a mí. Así es, Dios me dio a mí. ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas? ¿Estás leyendo? He leído la Biblia unas 11 veces tal vez. La leo todos los días y la voy leyendo. ¿Y qué piensas? Amor y obediencia. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Y el Señor, yo quiero ser obediente con Él. Estoy en un proceso. El proceso siempre vamos a estar. Me escudriño cuando me llegan las pruebas. Señor, pero no. Examina mi corazón, como dice la palabra. Pero realmente yo me considero una sierva del Señor. Hago lo que el Espíritu me manda a hacer. Si el Espíritu me manda al frente a danzar, les voy a contar algo muy breve. Una vez llegué y me dijo, porque Él tiene que ver hasta con la vestimenta de uno, y me dice, ponte la camisa de intercesión. Hace como unos 6 años. Yo tengo como 22 años creo, o 21 años de estar yendo de congregarme. Tengo 11 años de estar en la congregación donde actualmente estoy. Y hace como 6 o 7 años, algo así, me dice el Señor, ponte la camisa de intercesión, y tenía un letrero aquí porque martillo de guerra me sos, y un letrero ahí en blanco, con todo el pasaje bíblico, y aquí intercesión. Y yo, ay Señor, es domingo, ¿cómo voy a ir con esa camisa? Y me dice, por eso le hablo de la obediencia, y me dice, y no me dijo nada más. Y entonces yo llegué, saqué la camisa y saqué ropa.
Y yo me quedé así, ¿verdad? Y yo, es que ya, yo tengo que vestirme un poquito decentita, así, hacerse uno una mueca a la edad de uno. Y llegué y me puse la camisa. Y yo voy a ser la única en la iglesia con esta camisa porque ya, ¿verdad? Y llegué y estaban las hermanas de intercesión al frente. Y se vino la líder así por una esquinita y yo por esta esquinita a topar las dos juntas y las dos con cara así. Y me hace, ¿quién le dijo? El Espíritu Santo. Tome esta bandera y va, póngase el centro. No me habían querido decir. Porque el Señor permitió eso para probar ¿qué? Mi obediencia. Entonces, por eso la palabra yo la defino entonces. Yo me considero una sierva del Señor buscando la obediencia hacia Él, buscándola. Amén, qué lindo. Bueno, Cristina, pues ella se congrega en la iglesia Techo Verde, ¿verdad? Con el pastor Martín Castillo, así que saludamos acá al pastor Martín, a su esposa, a todos sus hijos y a todas las personas pues de la iglesia de donde asiste Cristina, ¿verdad? Que hay varias que lo están viendo, entonces saludamos a todas ellas que se congregan en Techo Verde, saludamos al pastor. Y Cristina, pues ahí también, ¿verdad? Bueno, nos cuentas que es líder, ¿verdad? De evangelismo de la iglesia Techo Verde. Amén. El Señor me permitió a esta sierva inútil que lo que tiene que hacer a veces no hace, porque es tanto que hacer, es tanto que a veces considero que no hago nada. Sinceramente, aunque vaya desde las 7 de la mañana a una campaña hasta las 5, sí. Como hemos ido. Cristina nos va a acompañar a esta campaña evangelística que vamos a tener ahora este próximo sábado 12 de julio. Así que los invitamos a todos para que puedan estar orando, si tal vez no puedes ir, ¿verdad? Que nos estén apoyando en oración. Será a partir de las 10 de la mañana. Cristina nos va a acompañar en esa área de evangelismo y pues es de gran bendición que tal vez los que puedan asistir y que los que no, pues pero nos ayuden. ¿Dónde, mi amor? ¿Dónde? En Alión 13. Va a ser en Alión 13. Este sábado a las 10 de la mañana arrancamos, si así Dios lo permite. A las 10 en Alión 13, este sábado. Bueno, ya que estamos con los anuncios, aprovechamos. Mañana jueves estaremos en Guararí de Heredia a partir de las 2:30 de la tarde en una campaña conjunta con la pastora y profeta Shirley Soto, con una comitiva de coreanos. Vamos a estar por ahí apoyando también. Está la campaña de la León 13 ahora este sábado. Y el 2 de agosto estaremos por Cariari de Guapiles en una campaña también allá. Entonces, para que tengan en cuenta esas fechas, y próximamente les estaremos dando más eventos que estamos ahí organizando ahí poco a poco. Entonces, para que usted se vaya apuntando en agenda a ver en cuáles quiere apoyar. No, y de paso también agradecerle a todas las personas pues que han brindado su granito de arena para llevar posible esta campaña de la León 13. La verdad es que esta palabra, ¿verdad?, que el Señor me daba, si crees, verás la gloria de Dios, y el Señor me daba la palabra, y como a la hora de darme la palabra, me llega, pues, nos llega una ofrenda, ¿verdad?, de una hermana, y digo yo, Señor, gracias, porque era lo que ocupábamos, ¿verdad?, para la campaña. Y el Señor es tan lindo, tan bello, que ha provisto para todos los gastos, ¿verdad?, que se requieren. Ya tenemos 80 bolsitas para los niños, ¿verdad?, los que van a estar ahí en Alión 13, poderles dar una bolsita, un refrigerio a los servidores, y pues bueno, es de gran bendición, la verdad que muchas gracias a todos los que nos han ayudado, y que el Señor se los multiplique al 100%. Y Cristina, para ir ya terminando con este testimonio tan lindo, Cristina, bueno, queremos que hagas una oración, ¿verdad?, por todas estas mujeres. Bueno, aparte de Cristina, sirven en Techo Verde en evangelismo. Ella le gusta salir a centros de restauración, le gusta ir a las cárceles, a los buses, donde quiera que haya personas. Cristina abre su boca, ¿verdad?, y suelta el fuego de Dios.
Entonces, Cristina, este sábado yo sé que el Señor te va a usar poderosamente para ir a la León 13 y evangelizar a todas esas almas, ¿verdad? Que el Señor te va a poner en el camino. Y antes de despedirnos, quisiéramos que nos hagas una oración a todas aquellas personas, ¿verdad? Que tienen alguna situación en su vida, alguna persona, un familiar que esté en proceso, ¿verdad? De drogadicción, en la cárcel, de robo, de todas estas situaciones, ¿verdad? Que el mundo ofrece. Pero, Cristina, denos el último mensaje, ¿verdad? Para todas aquellas personas que tú les puedas decir que sí se puede salir de toda esa situación. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que así como el Señor lo hizo por mí, lo hace por cualquiera de ustedes, siempre y cuando su corazón esté abierto hacia el Señor. Así como yo llegué un día sola, derrotada, entristecida, perdón, a los pies de Cristo, y llegué a esa congregación tan vacía, porque estaba vacía por dentro, pero con una sed ansiosa de ver qué iba a hacer el Señor conmigo, con mi vida. Así yo le invito a usted, de que usted se apodere de esa palabra de 1 Corintios 6:12, donde dice: todas las cosas me son lícitas, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, y yo no me dejaré, póngale su nombre, y yo, Cristina, y yo, Jamie, y yo no me dejaré dominar de ninguna. Y el Señor va a oír tu oración, el Señor te va a contestar, porque Él no es un Dios que solamente escucha, sino que Él se deleita en la oración para poder Él contestarte y decirte: aquí estoy. Y así como abracé a Cristina, así como estaba con los brazos abiertos, extendidos hacia ella, deseando que ella llegara a mí y poderla abrazar y decirle: aquí estoy. Soy tu apoyo, soy tu refugio, soy quien te consuela, soy quien te doy ese amor el cual tú necesitas, porque tu problema tiene solución y se llama Jesucristo. Dios me les bendiga, mis hermanos. Así es, amén. Así que ahí donde usted está, levante sus manos un momento, si puede, si lo logra. Cierre sus ojitos un momento. Piense por un momento todas las bendiciones, las cosas que Dios nos ha dado, todas las cosas por las cuales nuestro Señor Jesucristo nos ha librado, porque no solo a Cristina, no solo a Kevin le ha librado, a Jamie, póngale su nombre como decía Cristina, no solo a ti te ha librado, sino a muchas personas el Señor ha acogido, ha librado, ha derramado su manto, ha protegido, cuando hay un gran propósito de Dios. Pero muchas veces nosotros nos preguntamos: Señor, ¿cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que tú tienes para nosotros? Yo no veo una luz, no veo una esperanza en mi vida. Hemos estado muchas veces sumergidos en oscuridad, hemos cerrado nuestros ojos y no hemos visto ninguna claridad. Y siempre nos hacemos esta pregunta: Señor, ¿dónde estás? Pero si usted en algún momento de su vida, usted se ha hecho esa pregunta: Señor, ¿dónde estás? Téngalo por seguro que ha estado a tu lado. Porque si usted ha hecho esa pregunta, es porque el Señor te ha sostenido y te ha llevado hasta ese momento para que tú hagas esa pregunta. Pero la pregunta no es: Señor, ¿por qué me has abandonado? La pregunta no es: Señor, ¿dónde estás? Sino la pregunta sería: ¿por qué yo te he dejado? ¿Por qué yo te he dado la espalda? ¿Por qué, Señor, yo he sido tan desobediente, como decía Cristina? ¿Por qué yo he sido una persona tan errante? ¿Por qué he hecho las cosas que no han sido conforme a tu voluntad? Y muchas de las cosas que nosotros nos pasan es simplemente porque no hemos abierto nuestro corazón y no le hemos dicho al Señor Jesús: Señor, aquí estoy. Porque una de las cosas que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta es la decisión, y la decisión en nosotros siempre tiene que ser: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Si este testimonio hoy usted lo ha recibido y ha sido de bendición, y usted todavía está entre sí o no, haga esta oración conmigo, porque aquí nosotros somos una radio totalmente evangelística, y una de nuestras misiones es que usted y yo podamos seguir siempre firmes en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si usted nos está escuchando, si usted en algún momento nos va a ver,
nos va a escuchar. Haga esta oración conmigo. Señor y Padre Celestial, hoy me entrego, Señor, delante de ti, Señor, y te hago mi más y más grande Salvador, Señor, y te reconozco, Señor, como el líder de mi vida, Señor, porque he decidido entregar mi corazón a ti, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y haz que siempre resplandezca ese nombre en esa página donde tú lo has escrito, Señor. Y si ya tú eres creyente, simplemente dile: Señor y Padre Celestial, te pido perdón si el día de hoy he hecho algo que no ha sido conforme a tu voluntad. No quites el nombre del libro de la vida, Señor, y hazme una vez más merecedor de tu presencia, Señor. Y te damos las gracias y te damos la honra, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Les amamos, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones y gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, y espero que nos puedan seguir por medio de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, por medio de Music Box Radio. Y no se le olviden compartir la transmisión para que muchas personas puedan ser edificadas por medio de este testimonio. www.musicboxcr.com, y podrán descargar la aplicación de la radio en iPhone, Android y hasta en laptops. Así que muchas bendiciones y que nuestro Señor Jesucristo sea derramado sobre todos ustedes y sus familias. Así es, muchas gracias a todos los que se conectaron hasta el final. Se hizo un poquito largo, ¿verdad? Pero cuando son testimonios así, pues no importa, ¿verdad? El tiempo es del Señor, y sabemos que ha sido de mucha bendición para nosotros y para ustedes que están ahí en casita. Muchas gracias por haberse conectado toda la hora, y recordarles que este testimonio queda, lo vamos a subir en YouTube. Entonces ahí queda el testimonio de Cristina. Muchísimas gracias, Cristina, por habernos acompañado. Es un honor, es una bendición haber compartido contigo. El gusto fue todo mío, poder servirle al Señor a través de ustedes que me hicieron venir aquí, y el Señor me lo permitió. Le doy las gracias a Él. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Buenas noches. Dios los bendiga.